el voltaje V sub 0, aplicando ley de las componentes, es igual a la corriente I total multiplicado por la resistencia interna R sub 0. Por tanto, podemos escribir que V total es igual a V sub F menos R total por I sub 0. Perdón, menos I total por R sub 0. Despejando de esta ecuación el valor de I total, tenemos que I total es igual a V sub F sobre R sub 0 menos V total sobre R sub 0. Ese es el valor de la corriente total. Si queremos que las dos fuentes sean equivalentes, que las dos redes sean equivalentes, la corriente total acá en los extremos de la fuente equivalente debe tener este valor de aquí. Esta corriente tiene dos componentes, VF sobre R sub 0 y V total sobre R sub 0. Si esta resistencia de aquí tiene un valor igual a R sub 0, entonces por aquí, por esa resistencia, va a circular una corriente que va a ser igual al voltaje V total dividido para R sub 0, con esta dirección. Y para que se cumpla esta ecuación de corriente, la fuente de corriente equivalente de valor I sub F debe ser igual a V sub F sobre R sub 0. En resumen, para que la equivalencia se dé, nosotros debemos tener en cuenta tres cosas. Uno, la resistencia que acompaña en paralelo a la fuente de corriente equivalente debe tener un valor igual a la resistencia que acompaña en serie a la fuente de voltaje original. Dos, el valor de la fuente de corriente equivalente debe ser igual al valor de la fuente de voltaje original dividido para la resistencia interna R sub 0. Y tres, la dirección de la fuente de corriente equivalente apuntará hacia el terminal, hacia donde está orientado el positivo de la marca de polaridad de la fuente de voltaje original. El positivo de la fuente de voltaje original está orientado hacia este terminal, llamémosle terminal A, y a este terminal, terminal B. La dirección de la fuente de corriente equivalente apuntará entonces hacia el mismo terminal, hacia el terminal A. Así podemos obtener una fuente equivalente de corriente a partir de una fuente real de voltaje. Supongamos que tenemos una fuente de voltaje de 80 voltios. En serie con una resistencia de 10 ohmios. Esa fuente de voltaje
la podemos transformar a una fuente de corriente equivalente. La resistencia que acompaña en paralelo a la fuente debe tener un valor igual a la resistencia que acompaña en serie a la fuente de voltaje original, 10 ohmios. El valor de la fuente de corriente equivalente, I sub F, debe ser igual al valor de la fuente de voltaje original dividido para la resistencia interna, 80 para 10, 8 amperes. Y por último, la dirección de la fuente de corriente equivalente debe apuntar hacia el terminal, hacia donde está orientado el positivo de la fuente de voltaje original. El positivo está orientado hacia el terminal A, la dirección de la fuente equivalente apuntará hacia ese terminal. Por supuesto que nosotros también podemos, a partir de una fuente de corriente, obtener una fuente de voltaje equivalente. ¿Cómo procedemos? Supongamos que tenemos una fuente de corriente de 9 amperes en paralelo con una resistencia de 8 ohmios. A partir de esa fuente de corriente podemos obtener una fuente equivalente real de voltaje. La fuente real de voltaje es la fuente en serie con una resistencia. Para que la equivalencia se dé entre las dos fuentes, debe ocurrir lo siguiente. Uno, que la resistencia que acompaña en serie a la fuente equivalente tenga el mismo valor que la resistencia que acompaña en paralelo a la fuente de corriente original, 8 ohmios. 2, que el valor de la fuente de voltaje equivalente debe ser igual al valor de la fuente de corriente original multiplicada por la resistencia interna, 9 por 8, 72 voltios. Y 3, la polaridad de la fuente de voltaje equivalente se la establece de la siguiente manera. El positivo de la polaridad de esa fuente deberá estar orientado hacia el terminal hacia el cual está dirigida la fuente de corriente original. La fuente de corriente original tiene su dirección orientada hacia el terminal A. La fuente de voltaje equivalente debe tener el positivo de la marca de polaridad orientado hacia ese terminal. De esa manera, nosotros podemos efectuar transformaciones de fuentes reales, de voltaje a corriente o de corriente a voltaje.